Todo da inicio en un laboratorio de investigación de los Estados Unidos. Unos hombres armados llegan con el fin de liberar a varios animales que fueron encerrados allí para experimentar con ellos. El grupo es conocido como ALA, o Alianza de Liberación Animal. Tras haber cumplido su objetivo, se dan cuenta de que una chimpancé estaba herida. Al inicio ese es su pensamiento, pero pronto se dan cuenta de que en realidad estaba embarazada y a punto de perder a su bebé. Sin más opción, deciden llevársela para poder tratarla de la mejor forma. Tras un breve periodo de tiempo, en un hospital nace el fruto de esta hembra, y luego de una prueba de ADN, los doctores confirman que esta chimpancé no dio a luz a un ser normal. Este ser resultó ser un espécimen mitad humano, autodenominado como humancé. 15 años después de este revuelo, vemos a una pareja buscando a su hijo en un jardín. Él resulta ser aquel humancé que nació de la hembra rescatada años atrás. Ahora era conocido como Charlie Stein, un adolescente que llevaba una vida normal como humano. Sus padres lo estaban buscando para llevarlo a su primer día de clases. Charlie no parecía estar realmente nervioso, cosa que aliviaba especialmente a su padre. Pasado un rato, Charlie es llevado a la escuela. Allí su madre Hannah se despide de él. Ella sigue algo angustiada por su hijo, esperando que esta vez todo salga bien para Charlie. Una vez que ingresa a su escuela, Charlie atrae la mirada de todo el mundo. Varios hablan sobre su origen y sobre cómo un tal Dr. Grossman lo había creado mediante modificación genética, convirtiéndose así en su padre biológico, aunque ahora se desconocía su paradero. Charlie solo ignora a los demás, intentando actuar como un alumno común y corriente. Fuera de la escuela, un grupo de chicos habla justamente sobre él. Algunos lo temen, mientras que a unas chicas les resulta interesante saber más sobre él. En ese instante, el grupo nota que había un gato subido a un árbol, que en un principio pensaban que se trataba de Charlie. Piensan en llamar a los bomberos para bajarlo, pero una chica decide subir para hacerlo ella misma. Lucy Eldred, Ozzy, uno de los chicos allí presentes, subestima a Lucy, tachándola como una simple cerebrito de su clase. Con dificultad, ella logra llegar hasta el gato y sostenerlo, pero al intentar bajar, la rama de la cual se sostenía se quiebra y cae repentinamente. Es en ese instante que Charlie escucha que algo no va nada bien, y antes de que Lucy caiga, se lanza por la ventana para poder atraparla a ella y el gato. Las habilidades de Charlie eran sobrehumanas, pero luego de salvar a Lucy, solo se retira, dejando a todos los alumnos sorprendidos por su fuerza de agarre, pensando que ningún humano ni animal podría llegar a hacer algo así. A la hora del almuerzo, Lucy se muestra interesada en Charlie y se acerca para comer con él. Ella trata de hablar con Charlie haciendo una broma, pero él no parece entender muy bien a qué se refiere exactamente. Es entonces que Lucy menciona que siempre se preguntó qué se siente ser un humancé, y si en verdad Charlie veía el mundo distinto a los humanos. Charlie responde que también se había hecho una pregunta similar: ¿qué se sentía ser humano? Lucy se sorprende y piensa que ambos podrían ser amigos, algo que Charlie acepta sin problema. Unas chicas se acercan a ellos y le piden a Charlie una foto. Ellas se dan cuenta de que él solo comía vegetales y fruta. Charlie revela que no recuerda si alguna vez comió carne, pero afirma que sus padres eran veganos, así que él comía lo mismo que ellos. Es entonces que Ozzy reaparece con el fin de provocar a Charlie, burlándose de su estilo de vida. Él sentía rencor hacia la gente vegana, contando que unos terroristas que también lo eran estaban atormentando distintas ciudades. Lucy defiende a Charlie ya que él no tenía nada que ver con eso, pero Ozzy no se detiene. Él quiere hacerle una pregunta a Charlie, viéndolo como alguien tan evolucionado como decían. Dado que los veganos creían en la igualdad entre humanos y animales, quería ponerlo en una situación límite. Debía acabar con la vida de un simple ratón, usando un arma para salvar la suya, ya que el animal portaba una enfermedad mortal y estaba a punto de morderlo. Entonces, ¿qué es lo que haría? Los demás responden que huirían o crearían un antídoto para la enfermedad, pero la respuesta de Charlie termina sorprendiendo a todos, pues afirma que eliminaría al ratón sin dudarlo. Esto alegra a Ozzy, quien cree que sin duda aplicaría la ley de la selva: el más fuerte sobrevive, y eso era lo que después de todo también lo convertía en un animal. Sin embargo, Charlie también dice algo impactante, mencionando que si Ozzy llegara a ser el portador de la enfermedad mortal, no tendría dudas en acabar también con él. Luego Charlie se retira, dejando a todos aterrados por su respuesta. Posteriormente Lucy seguiría hasta la salida, donde se darían cuenta de algo. A pesar de lo que decía, sí parecía tener un aprecio por todas las especies, incluso por la más pequeña. La madre de Charlie lo recoge y le pregunta a su hijo si se la pasó bien en ese día, si tuvo una jornada normal y si no había saltado de ningún árbol, a lo que él solo responde que todo fue normal y que no hizo nada fuera de lo común. Nos dirigimos a una ciudad en la cual un lugar es destruido por una explosión, dejando a varios heridos. Todo esto había sido obra de la Alianza. Vemos que esta organización se había convertido en una más despiadada, dispuesta a causar daño sin pensar en la vida humana, ya que su filosofía los llevaba a renunciar a su vida como humanos por los animales, declarándole la guerra a las personas. Luego, dos miembros de la Alianza hablan sobre el revuelo
revuelo que están causando últimamente, pues para cambiar el mundo era necesario dar un gran golpe, aunque justo ahora, el nuevo objetivo de la Alianza Renovada sería alguien a quien estuvieron esperando mucho tiempo, Charlie. Después de 15 años, pensaban atraerlo a su guerra para que lleve un rol que aún es desconocido. Antes de la explosión que sacudió la ciudad, una niña había salido tranquilamente a comer con su madre. De repente, la desgracia ocurrió. Una explosión acabó con la vida de la pequeña, todo por culpa de aquellos terroristas. El revuelo causado por la alianza tuvo repercusiones en todo el mundo. Los padres de Charlie estaban preocupados por él, así que decidieron ir a buscarlo. En la escuela, Lucy escucha a sus compañeros relacionar el incidente con Charlie, pero como siempre, estaba segura de que solo eran rumores tontos. Tras recogerlo, el padre de Charlie, Bert, es detenido por el sheriff del pueblo, Phil, quien les pide que lo acompañen para una interrogación. Más tarde, Hannah se muestra indignada por la forma en que trataron a su hijo, incapaz de creer que las autoridades fueran tan injustas con él. Bert, por su parte, propone sacar a Charlie de la escuela. Hannah se niega al principio, pero Bert logra hacerle entender la situación. La alianza fue quien rescató a Charlie, y aunque ningún vegano ni activista los apoyara, la gente terminaría enfocando su rabia hacia él, asociándolo con esos terroristas. Él le dice que si las cosas no salían como creían, incluso podrían terminar como lo ocurrido hace 10 años, lo cual preocupa mucho a Hannah. En ese momento, Charlie los interrumpe y tras haber escuchado todo, les pide a sus padres que por favor le permitan seguir yendo a la escuela. Al día siguiente, Charlie asiste a la escuela con normalidad. Una vez más, no logra librarse de las miradas, especialmente de unas muy inusuales. La alianza lo había seguido hasta su instituto y ahora lo vigilaba de cerca para continuar con su plan. Sin embargo, aún no podían acercarse a él, ya que la policía también lo tenía bajo observación y no querían provocar un revuelo, aunque estaban convencidos de que una forma u otra, Charlie deberá acabar a su lado. El incidente en la ciudad y la muerte de la niña dejaron a toda la escuela sumida en la conmoción. En la cafetería, los estudiantes se apartaban de Charlie, hasta que Ozzy decidió confrontarlo por lo ocurrido en Nueva York y exigirle una opinión. Lucy intentó intervenir en su defensa, pero Ozzy y uno de sus amigos no dejaron de presionarlo. Los hombres que lo habían rescatado resultaron ser autores de un atentado, y ahora querían saber qué pensaba Charlie. Lucy no soporta más la situación y decide llevárselo de allí. Aún así, Ozzy y su amigo siguen hablando, convencidos de que el ataque era consecuencia de las supuestas concesiones a las minorías, y murmurando que pronto no podrían ni comer pavo ni celebrar la Navidad por culpa de otras religiones. Coman pavo si quieren, Charlie exclama, y comenta que ellos podían comer todo lo que quisieran. A él no le molestaba, había llevado un estilo de vida vegano desde que nació, pero si los demás preferían comer otra cosa, no había ningún problema. Vaca, cerdo, pescado o incluso humanos. Todos quedan impactados por sus palabras y afirman que nadie comería humanos. Entonces Charlie les pregunta por qué los humanos son la única especie a la que no matan. Eran seres inteligentes, sí, pero para él deberían ser incluidos como alimento, pues eso pondría fin al sufrimiento y la muerte que existen. Después de todo, el objetivo era que todos los seres vivos fueran tratados por igual, así que ¿por qué darles un trato especial? Ozzy y su amigo insisten en que los humanos son especiales y que jamás podrían hacer algo así, pero Charlie sigue cuestionándolos. Incapaces de explicar sus propias palabras, terminan por retirarse. Luego Lucy permanece junto a Charlie y piensa que quizás lo mejor sea que él evite la cafetería durante un tiempo. Entonces un chico se les acerca y se presenta como Gale. Dice estar de su lado y elogiar la ironía de su lección, pero aclara que debe irse de inmediato para no llamar la atención. En secreto revela que es un seguidor de la alianza. Lucy conduce a Charlie hasta su lugar secreto, lejos de la escuela. Allí se sincera y le dice que tal vez lo mejor sea que abandone el pueblo. Confiesa que odia ese lugar y la mentalidad cerrada de su gente. Para ella, no es más que una colonia de hormigas. Charlie añade que vistas desde lejos, las hormigas parecen compartir una sola mente. Sin embargo, si las miras de cerca, cada una es distinta. Algunas cumplen roles específicos y aún así comparten el mismo ADN al reproducirse de forma sexual. Lucy le pregunta si todavía hablaban de hormigas, pero Charlie continúa. Hasta entonces, no había conocido a nadie más que sus padres. Durante años, el mundo para él había existido solo en los libros. Ahora que por fin lo vivía en carne propia, no quería que aquello acabara. Todo le parecía fascinante y la idea de quedarse encerrado en casa le resultaba insoportablemente aburrida. Aquel comentario hace que Lucy ría a carcajadas, por lo que decide pedirle su contacto a Charlie. A sus ojos, ella le parece alguien muy rara. Más tarde, de camino a casa, Charlie y su madre son seguidos de cerca por el sheriff. El compañero de Phil cree que están acosando a alguien. Sin embargo, él tiene sus propias razones para hacerlo. El sheriff decide confiarle a su compañero un secreto del pasado. Hace 10 años, un escuadrón fue asignado para escoltar al humancé Charlie, y Phil era parte de él. Estaba cansado de la situación. Charlie era tratado como
como a una celebridad, pero todo cambió después de llevarlo a una piscina. Los 7 policías armados que lo custodiaban acabaron tendidos en el suelo, gravemente heridos. Todo había sido obra de Lumancé cuando apenas tenía 5 años. Tras aquel día, el gobierno eliminó cualquier registro de lo sucedido y Charlie desapareció durante un tiempo. Phil nunca supo por qué el caso no se hizo público, aunque siempre sospechó que la razón tenía que ver con su madre adoptiva, una influyente abogada. Mientras tanto, Lucy le envía algunos mensajes a Charlie y en el camino se cruza con un extraño, aunque ella no sabe quién es. El hombre se presenta como Max y comienza a hacerle preguntas. Le dice si conoce a Charlie y asegura trabajar en el Instituto de Investigación de Primates Kornberg, el mismo lugar donde trabajaba Berg y donde Charlie había nacido. Él le pregunta por qué cree que Charlie había nacido y cómo era su relación con él. Lucy responde que en ese momento Charlie atravesaba una situación muy estresante por culpa de unos terroristas. Aún así, no puede evitar preguntar a qué se refería exactamente cuando hablaba de la existencia de Charlie. Max aclara que solo se refería a lo que Lumancé significaba para ella y admite haber formulado mal la pregunta. Lucy responde que aunque no lo conocía demasiado, sentía que Charlie era como un murciélago, alguien que te enseñaba a ver el mundo desde otra perspectiva. Max se queda sorprendido, pero solo se despide de ella y se aleja sin decir nada más. Más tarde, Lucy le cuenta todo a Charlie. Él admite que no conocía a Max, aunque era cierto que había nacido en Kornberg y que el día siguiente tendría que ir allí. Charlie habla con sus padres al notar que se preguntaban con quién se escribía. Les cuenta que había hecho una amiga. Ambos se quedan sorprendidos y apenas pueden creerlo. Incluso su madre pregunta si en verdad era una compañera y no la mascota de la escuela. Charlie afirma que era humana. La noticia emociona a Hannah y aunque ambos intentan mantener la calma y respetar su privacidad, Charlie les presta su teléfono para que puedan ver un poco más de cómo era ella. Al día siguiente, Berg cita a Lucy en el Instituto Kornberg. A sus ojos, ese lugar era mucho más emocionante que cualquier día de clases. Allí un investigador conversa con Lucy y Berg y la chica les habla sobre Max, comprendiendo entonces que había mentido acerca de trabajar en el instituto y que su comportamiento había sido claramente sospechoso. Deciden que llegarán al fondo de todo más adelante, pero antes Berg invita a Lucy a su casa para que conozca a la madre de Charlie y ella acepta. Al poco tiempo, Charlie aparece diciendo que ya terminó lo que tenía pendiente y se entera de que Lucy irá a su casa ese mismo día. Entonces, el investigador que estaba allí le pregunta a Charlie si no quería ver hoy a Eva. Él acepta verla y Lucy se pregunta quién es Eva, a lo cual se revela que se trataba de ni más ni menos que su madre biológica. Resulta que ella aún vivía, aquella chimpancé que dio a luz a Charlie hace mucho tiempo. La chimpancé que dio a luz a Charlie aún seguía con vida, llamada Eva. Fue rescatada hace 15 años por el padre de Charlie, cuando estaba a punto de morir. Ese mismo día, Charlie nació, convirtiéndose en el primer humancé. El Dr. Fowler, quien acompañaba al grupo, comenta que Charlie no había visto a su madre biológica desde hacía mucho tiempo. Charlie pensaba que todo aquello era una pérdida de tiempo, asegurando que ella solo la había dado a luz, y que no existía una cercanía entre ambos. Fowler cuenta que Eva fue capturada por unos cazadores furtivos, y tuvo una vida muy dura desde que era una bebé, recibiendo muchos abusos hasta llegar a un laboratorio de investigaciones biológicas Stralt, en California. El plan siempre había sido utilizarla como sujeto de prueba para experimentos. Sin embargo, el Dr. Grossman, quien trabajaba allí en aquella época, se dio cuenta de que Eva era muy especial. Fowler explica que la inteligencia de los chimpancés era mucho más alta de lo que se creía, ya que su mente les permitía resolver incluso ecuaciones simples. Para sorpresa de Grossman, Eva demostraba poseer una inteligencia muy superior al promedio. Eva era capaz de comprender conceptos abstractos complejos e incluso de escribir poemas, actividad que disfrutaba enormemente. Grossman se había obsesionado con ella, al punto de que sus compañeros bromeaban con que ambos estaban enamorados. Nadie imaginaba que aquello escalaría hasta que él terminara teniendo un hijo con Eva. Lucy recuerda las palabras de Max y se pregunta por qué Grossman crearía a Lumancé. Ni siquiera Fowler conocía la respuesta. Grossman era un hombre muy reservado. Tras alcanzar gran fama, de un día para otro destruyó toda su investigación y desapareció. Lucy sugiere preguntarle a Eva por él, pero Fowler explica que eso es imposible. Eva había sido atendida por Berg durante el nacimiento de Charlie, pero al momento de dar a luz sufrió daño cerebral, además de otras lesiones. Ahora es muy delicada y ya no posee la misma inteligencia de antes. Al menos por ahora, desean que esté en paz tras haber llevado una vida llena de maltratos. Además, Eva puede ver a su hijo de vez en cuando. Charlie considera que todo aquello es una pérdida de tiempo y cree que Eva ni siquiera sabe que él es su hijo. Pide retirarse y todos aceptan.
aceptan. Antes de marcharse, Lucy nota que Eva saca unas tarjetas y cree que está a punto de decir algo. Sin embargo, Eva solo muestra un mensaje sin sentido. Al no darle importancia, Fowler decide que es momento de irse. Aún así, no deja de ser una pena que ya no sea posible comunicarse con ella. Más tarde, Lucy es llevada a la casa de los Stein, donde Hannah la recibe con entusiasmo por conocerla. Todos disfrutan de una cena mientras conversan. Lucy se entera de que el video en que él salvaba a un gato se volvió viral, aunque espera que su madre no lo haya visto, ya que era la única persona con quien vivía. Hannah pregunta por la situación de Charlie en su escuela, y Lucy comenta que todo estaba algo descontrolado debido al ataque terrorista en Nueva York, lo cual preocupa un poco a los Stein. Sin embargo, Lucy aprovecha el momento para hacerles una pregunta, ya que estaba considerando volverse vegana. Lucy comenta que recién se había dado cuenta que la comida vegana es tanto deliciosa como nutritiva, y que si bien es un estilo de vida que llevaba por el rumbo correcto, existían organizaciones como la Alianza que lo llevaban al extremo. Hannah responde que no era una obligación volverse vegana, pues ellos no eran activistas que buscaban imponer sus creencias a los demás. En ese momento, Berg interrumpe a su esposa y le dice a Lucy que en su opinión sí debería ser vegana. Reconoce que este estilo de vida es mucho mejor e incluso sugiere que puede empezar poco a poco. Sin embargo, aclara que ningún estilo de vida es perfecto y que incluso el veganismo tiene su lado cruel, ya que hay animales que mueren en las granjas de cultivo. Ser vegano no te da derecho a juzgar a los demás, aunque la Alianza parece pensar que todos los no veganos maltratan animales. Basándose en esa idea pesimista, Lucy pregunta si acaso el veganismo entonces no servía para nada. Con una sonrisa, Berg responde que tal vez tenga razón, pero no debe olvidar que ellos no son héroes ni asesinos, solo son personas normales. Llevan un estilo de vida diferente, pero nada que sobrepase los límites. Charlie pregunta si él también era normal, lo que provoca las risas de todos. Lucy, por su parte, se alegra de que los veganos no sean tan rígidos y estrictos como los había imaginado. Hannah comenta que solo son una familia común. Incluso Charlie tiene su habitación desordenada, como cualquier adolescente, algo que a Lucy le gustaría comprobar. Charlie lleva a Lucy a su cuarto, donde ella observa un par de fotos suyas de cuando era bebé, mientras los padres de Charlie conversan en la sala. Hannah se muestra muy feliz, pues era la primera vez que su hijo hablaba con alguien que no fueran ellos. Sin embargo, fuera de la casa de Charlie ocurre algo que nadie esperaba. Max y sus compañeros de la Alianza habían llegado con la intención de secuestrarlo, tal como lo habían planeado. Max tenía muy claro su objetivo: eliminar a su familia y a Lucy, y luego llevarse a Charlie aprovechando su momento de debilidad. Quizás experimentar la soledad le serviría para entender dónde pertenece en realidad. Les pide a sus compañeros que no bajen la guardia, pues Charlie ya había sido capaz de enfrentarse a 7 policías y derrotarlos sin problemas. Así entran en acción y ponen el plan en marcha. Sin embargo, no contaban con que alguien notaría sus intenciones: el propio Charlie. De inmediato, baja por las escaleras y advierte a sus padres. Bert intenta proteger a Hannah, mientras que Charlie da un salto, protege a Lucy y decide encargarse de todo por su propia mano. Charlie les da a los miembros de la Alianza una paliza, derrotándolos sin ningún problema. Luego él pide a su madre que llame el 911 para reportar la presencia de 3 ladrones. En ese instante, la luz se corta por unos momentos, y cuando regresa, los sujetos ya se habían marchado del lugar, lo que deja profundamente preocupados a los Stein y a Lucy. Más tarde, los padres de Charlie van a la comisaría a presentar una denuncia por lo ocurrido, aunque Hannah se enfada al enterarse de que solo lo habían tomado como un intento de robo, cuando claramente tenían pensado llevarse a Charlie. Luego llega al lugar una mujer llamada Eldred, quien resulta ser la madre de Lucy. Indignada por lo sucedido, Eldred, al enterarse de la relación de su hija con Charlie, les exige a los Stein que se mantengan alejados de Lucy. En ese momento, Lucy llega y le pregunta a su madre qué está haciendo. Sin embargo, Eldred le responde que ya sabe que sigue siendo cercana a ese chico mono y que no permitirá que vuelva a verlo. Hannah se enfada al oírla referirse a Charlie de esa manera, pero la mujer simplemente toma a Lucy y se marcha del lugar, advirtiendo que si continúa viéndose con él, la cambiará de escuela. Al día siguiente, al considerar que Charlie ya no estaría del todo seguro en casa, los Stein deciden enviarlo a la escuela, con la esperanza de que allí esté a salvo. La seguridad de su hogar solo estaría garantizada para ellos, mientras que su hijo sería relegado, y eso era un hecho. Por ahora, no sabían si el atentado en su hogar había sido culpa de la Alianza, pero debían confiar en que todo se solucionaría, aunque todo parecía estar en su contra. En la escuela, las miradas siguen fijas en Charlie. En ese momento, Lucy le envía un mensaje para reunirse con él en el parque durante el almuerzo. Una vez allí, ambos hablan de lo ocurrido. Lucy está muy preocupada, especialmente porque ahora deberá verse con Charlie a escondidas, temiendo que el comité escolar pueda avisarle a su madre si los ve juntos. Lucy entiende por qué su madre está preocupada, pero aún con esos sujetos fuera, seguía sintiéndose muy nerviosa. Charlie trata de comprender ese sentimiento y le pregunta por qué aún tenía miedo si todo parecía haberse detenido. Lucy se ríe suavemente, pero luego le responde que no era tan sencillo como él creía. Luego Charlie le pregunta cuán asustada se sentía y si acaso se
sentiría mejor si arrestaran a los ladrones. Lucy responde que sí, pero por ahora debe irse a clase y promete hablar con él después. Más tarde, en una habitación, vemos a Max y a sus secuaces curándose tras enfrentarse a Charlie, pues quedaron gravemente heridos. Max habla acerca de la ceterosis, aquel fenómeno la cual hacía que una especie herede lo mejor de sus padres. Un gran ejemplo de esto era la mula, más fuerte que un burro, pero a la vez más obediente que un caballo. Eso solo significaba una cosa: Charlie era más fuerte que un chimpancé, y en términos de inteligencia, tenía más intelecto que un humano. Los secuaces de Max piensan que esto ya había sido suficiente, y proponen secuestrar a Charlie. Después de todo, él sería muy difícil de vencer, y podrían hacer esto sin lastimarlo. Sin embargo, en ese momento ellos reciben una visita inesperada. Al principio creen que se trataba de la policía, pero luego de que ésta sea destruida se dan cuenta de que en verdad, quien vino no resultó ser otro que el mismo Charlie.